Hola a todos, mi nombre es Omega Lindo de Las Nueve Noches y el día de hoy les traigo tal vez no un tutorial, pero sí la respuesta a una pregunta que el otro día me plantearon, que tenía que ver con cómo iniciar un cuento o qué estrategia, qué perspectiva y cómo empezar uno. Las nueve noches. Las nueve noches. Comenzamos. Primeramente, no hay una fórmula mágica para saber cómo empezar cada texto. Lo digo desde mi experiencia y tanto como escritor, como lector, crítico, pero no siempre se puede hacer tan fácil. Cada texto tiene su peculiaridad y es difícil saber en qué momento podemos empezar aquí, empezar acá, o siquiera desde qué perspectiva, qué narrador. Cada uno tiene su propia estrategia. Me he enterado por voz de muchas personas. Tomé un taller alguna vez con el doctor Marco Aurelio Larios. Y él decía acerca de la perspectiva en primera persona y en tercera persona. ¿Qué tipo de narrador teníamos? Dependía de qué tantas cosas internas se fuesen a tratar. Y si es cierto, esa es una perspectiva, pero también puede haber muchísimas otras. Y justamente para esto voy a replicar algo que pues ya conocía, pero que me lo explicaron de una forma increíble en un taller de escritura que tuve con Gabriel Padilla, un escritor de aquí de Guadalajara buenísimo y que ahora considero un gran amigo. Así que pues parte de este video te lo agradezco a ti, Gabriel Padilla. Y pues vamos a empezar con un concepto interesante. In media res, a media vaca. No necesariamente significa eso, pero es como yo me lo aprendí. In media res significa a mitad del relato. ¿Y qué es esto de in media res? Es que el relato, el cuento, la narración comience ya en un proceso avanzado de la trama. Sin embargo, es difícil entenderlo en un principio y hacia dónde debemos de ir. El punto aquí es muy simple, que nosotros tenemos que saber cuándo tenemos que detonar esta historia. Se supone que cada relato debe de cumplir con una pequeña gráfica que vaya increciendo, es decir, aumentando, haciendo más intensa. Es parte de la música este término increciendo, porque la música cada vez se pone más tensa, más fuerte, y eso ayuda bastante a que uno se emocione, y lo mismo debe de pasar con la literatura, porque al final de cuentas son artes ambas. Pues en ese caso debemos de procurar ver hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y sobre todo que no hagamos una gráfica que sea una línea muerta, 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 muerta y que luego se eleve. ¿Cómo vamos a saber de lo que estamos haciendo? Pues yo traigo una pequeña parte de mi obra literaria de una antología de cuentos llamada Carnívora Inventiva, que solamente les voy a plantear ciertos inicios. Este se llama En Ruinas, pero fíjense cómo inicia. Te escribo, hermana, sin saber a quién escribirle. Este es un inicio in media res. ¿Por qué? Porque ya sabemos, estamos a la mitad del relato, porque el lector se va a dar cuenta de que esta hermana a la que le está escribiendo este personaje, por alguna razón tiene que estar recibiendo la carta. Claro que esto no es el único determinante. En la historia vamos a descubrir que había una historia de trasfondo y por qué este hombre le tiene que estar escribiendo. Vamos con otro de Carnívora Inventiva. Memorias. ¿Sabes por qué no nos dejan salir de noche? ¿Sabes por qué buscamos leña todos los días? ¿Sabes por qué nos prohíben acercarnos al lado oscuro del bosque? ¿Sabes por qué nos tienen leyendo durante las noches estos textos arcaicos llenos de monstruos y realidades incoherentes? Cuando era menor, no tenía idea hasta aquella noche. Se dan cuenta que aquí ya estamos avanzando, pero regresa a un punto donde dice en aquella noche. Vámonos de regreso. Esto es in media res, porque ya está avanzado y la persona que lo está diciendo vamos a descubrir por qué lo está diciendo.
¿Qué tipo de relatos no son in media res? Hay bastantes. Y son los que van de un principio hasta un final, o de los que van de un final hacia un principio, pero eso sería in extrema res, pero eso lo dedicaremos a otro video. Su título es esta manchita, así que es interesante. Y el texto dice: Silvina dejó en el escritorio su taza. El café ya estaba en su organismo y esperaba ese punch de inspiración que le ayudaría a completar su hoja en blanco. Con los ojos cerrados tras sus gafas, meditando, imaginó ese suave elixir mandando chorros de energía hasta su cerebro para que ahí las palabras fueran aflorando poco a poco para dar el luto que la corrompía, para que el luto que la corrompía aflorara su flujo de conciencia. Aquí no hay ninguna historia anterior, simplemente vemos a una mujer tomando su taza de café y me van a decir, espera un momento, esto que estamos viendo, pues, ¿en qué? ¿Por qué importa saber que se sentó, por qué se sentó, no? La verdad no. El hecho de que inicie con una persona diciendo tomo mi taza y bebo, ese es un inicio muy X. Si hubiese alguna intriga, ahí tal vez podríamos estar hablando de in media res. O este otro. Este otro también cumple con el formato lineal, que se llama Insurrección. Y fíjense el formato que tiene. Dice: Puebla, México. Este sábado 21 de abril, miembros del Consejo Estudiantil ERA de la UVAM fueron detenidos por los elementos de la orden los elementos del orden después de cometer actos vandálicos y robar estación del sistema. Esta es una noticia. Toda noticia, ya estamos en un presente, pero la noticia va a ir lineal. Es muy raro toda aquella noticia que vaya in media res, así que en cierto modo, sí, algunos relatos van a tener esta peculiaridad. Para acabar, otro ejemplo. Este se llama Sex Friend. Dice: yo sé que me observa. Apenas me despierto y siento la mirada recriminante del libro. Se queja. ¿Se dan cuenta que este inicio ya es intrigante? No sabemos por qué, pero hay algo ahí y justamente dice: yo sé que me observa. ¿Quién? Desde el inicio queremos saber más, porque desde el inicio sabemos que hay algo y que nos están dando la idea con todo esto ya sin que lo sepamos. Esto es in media res. In media res, primero que nada, es una forma de manejar la temporalidad de la historia. Es decir, no podemos decir que es así: voy a escribir una historia in media res. Ay, ¿no te parece mejor usar que fuera en carta? No, es que lo prefiero in media res. Claro que se puede combinar que sea una carta in media res. No hay que confundir el manejo del tiempo y de la temporalidad con el soporte o con ciertos discursos. Esto se los dejo así muy vago, pero espero que esto les sirva para futuras creaciones. Así que muy tarde tal vez esta respuesta, pero bueno, entendamos que también hay muchas cosas en este mundo y además hoy inicia el NaNoWriMo, que es NaNoWriMo, pues el reto de escribir una novela en un mes, y estoy adscrito a él, así que esta es como la manera de detonar querido y estresante mes. Para las personas que escriben, dense cuenta. A veces no necesitamos conocer todo lo que es el trasfondo de los personajes. Yo les tengo, por ejemplo, de muestra, esto es Churubusco el Alto, uno de los lugares que yo estoy creando. Y tengo aquí el pasado de ciertos personajes, ciertos años, pero esto no les importa a los lectores. Los lectores quieren conocer, y sobre todo en cuentos o en narraciones breves, partes ya de acción. A veces conocer todo el pasado de un personaje, por ejemplo, cómo tuvo que recorrer ciertos momentos de su vida para llegar a ese punto mágico. ¿Por qué no empezamos en ese punto mágico? Y con mágico no me refiero con sobrenatural, ese punto especial que va a detonar la historia. ¿Por qué no haces eso? Es un posible método para poder inspirarte. Claro que, recordemos, no es la única manera de hacer una obra literaria. De todas maneras, espero que te sirva esto y pues
Me despido, soy Omega Lindo, hasta luego y suerte en noviembre si están en el NaNoWriMo. Así que déjenme en los comentarios cualquiera de sus avances. Hasta luego.